Antes de comenzar, me gustaría pedirles a todos que le den me gusta a este video y también que lo vean hasta el final, ya que el tema que vamos a abordar hoy es sumamente importante y lleva un mensaje profundo que vale la pena entender en su totalidad. En la vida cotidiana pueden ir a la iglesia y realizar deberes religiosos, pero sus acciones contradicen la fe que profesan. Aquellos que hablan elocuentemente pero viven inmoralmente afirman seguir a Cristo pero actúan en contra de sus enseñanzas. Jesús se afirma como juez supremo de todos los pueblos, un papel que debe haber sorprendido a quienes pensaban en él simplemente como un maestro local. Su declaración llama la atención sobre un futuro día del juicio, cuestionando si las actividades que nos consumen ahora tendrán la misma importancia entonces. Podemos defender nuestras elecciones cuando todas las cosas terrenales pierdan importancia. Reflexionando sobre las palabras de Spurgeon, descubrimos que las personas a las que Jesús se dirige aquí no estaban exentas de acciones espirituales, profecía, exorcismo y maravillas. Sin embargo, estos logros son inútiles sin una verdadera comunión y una conexión genuina con Jesús. Realizaron estas hazañas en el nombre de Jesús, pero carecieron de una relación auténtica de amor y comunión con Él. Nunca os conocí, declara Jesús. La salvación depende de conocer a Jesús íntimamente y de ser conocido por Él. Esto trasciende la mera confesión verbal o la dependencia de acciones superficiales. Este mensaje nos recuerda que la fe sin una relación sincera es insuficiente. Las acciones que realizamos en el nombre de Jesús deben estar arraigadas en una conexión auténtica y una devoción sincera. Al explorar este pasaje, descubrimos la esencia de la fe auténtica, una relación con Jesús que impregna nuestras acciones y elecciones, conduciendo a una verdadera transformación del corazón y de la vida. El trabajo espiritual es nuestra conexión con Él a través del don de la fe que Él nos otorga, asegurando nuestra salvación. Conectados a Jesús, estamos a salvo. Sin conexión con Él, todos los milagros y grandes obras no prueban nada. ¡Qué palabra tan terrible! Apartaos de mí. Del mismo Jesús que habéis proclamado, en unión con quien se puede encontrar la vida eterna. En Cristo todo es paraíso, separados de Él, todo es un infierno. Jesús es el juez, las llaves están en tus manos. Estar separado de Cristo es el infierno mismo. Del infierno es de toda la miseria de los condenados ser cortados de toda esperanza del beneficio de Cristo y de su mediación. La verdadera fe en Cristo se prueba con la obediencia a la voluntad del Padre. No basta con decir, Señor, Señor, y afirmar creer. También hay que seguir y obedecer los mandamientos del Señor. Es posible adquirir un léxico religioso, memorizar versículos de la Biblia e himnos religiosos y aún así no seguir la voluntad de Dios. Aquellos que verdaderamente nacen de nuevo tienen el Espíritu de Dios morando en ellos. Con la ayuda del Espíritu Santo pueden entender y seguir la voluntad del Padre, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él según Romanos capítulo 8 versículo 9. El amor de Dios en sus corazones los motiva a obedecer a Dios y servir al Espíritu Santo como se menciona en Romanos capítulo 5 versículo 5. Una vez que la puerta se cierra, nunca más se abrirá. Sin embargo, algunas personas tienen la esperanza de que la puerta se abra nuevamente, pero no hay nada en las Escrituras que respalde tal expectativa. Por tanto, todo el que oiga estas palabras y las ponga en práctica será como un hombre sabio, prudente y sensato, que edificó su casa sobre la roca. Entonces cayó la lluvia, vinieron las inundaciones, vinieron los torrentes y los vientos soplaron y azotaron aquella casa. Sin embargo, no cayó, ya que quedó hundido en la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será como un hombre necio y estúpido que construyó su casa sobre arena. Y cayó la lluvia, vinieron las inundaciones, los vientos soplaron y golpearon la casa, y cayó. Y grande fue su ruina. Mateo 7 versículos 24 al 27.
Los oyentes de Cristo se pueden clasificar en dos grupos: los que escuchan y siguen sus enseñanzas, y los que las escuchan pero no las ponen en práctica. Cristo ahora estaba predicando a una multitud diversa, y por eso los separa unos de otros, como lo hará en el gran día cuando todas las naciones se reunirán ante Él. Escuchar a Cristo no es solo escucharlo, sino obedecerlo. El Señor estaba ilustrando un punto principal: nuestra profesión de fe en Cristo será probada ante Dios. Aquellos que han confiado en Cristo y han demostrado su fe mediante la obediencia no tendrán nada que temer. Fundados sobre la roca, sus hogares permanecerán. Sin embargo, aquellos que profesan confiar en Cristo, pero no obedecen a Dios, serán condenados. No podemos ignorar este sermón a la ligera, porque fue Dios quien nos lo dio. Debemos inclinarnos ante Él y someternos a su autoridad, por todos. Seremos juzgados. Cuando Jesús terminó de hablar estas palabras en la montaña, la multitud quedó asombrada y abrumada por su enseñanza. Enseñaba como alguien que tenía la autoridad para enseñar, enteramente por su propia voluntad, y no como los escribas, que dependían de otros para confirmar su autoridad. El sermón fue excelente y es probable que se haya dicho más de lo que aquí se escribe. Ahora estaban asombrados por esta doctrina. Se teme que pocos de ellos se sintieran impulsados por ella a seguirlo, pero se llenaron de admiración. En el momento en que pronunció su discurso con autoridad, sus lecciones fueron ley, su palabra, orden. Cristo en el monte demostró una autoridad más verdadera que los escribas en la cátedra de Moisés. Entonces la pregunta es: ¿cómo sirves a Dios de manera aceptable? Una cosa es caminar con Dios y servirle de la manera que queremos, y otra cosa es servirle de acuerdo con el patrón o la forma en que Él quiere que lo hagamos. Recuerde cuando le dijo a Saúl que la obediencia es mejor que el sacrificio. Esto significaba que no podemos buscar servir a Dios en nuestros propios términos, solo de acuerdo con su voluntad conocida. Es importante distinguir entre estos dos enfoques, porque muchas personas han afirmado con vehemencia que caminaron con Dios e hicieron su voluntad, solo para que Dios les dijera: apartaos de mí. Primero, ven con sumisión reverente. La palabra de Dios nos da una visión profunda de cómo oró Jesús. No estábamos allí para verlo, pero gracias a Dios por la Biblia. En Hebreos capítulo 5 versículo 7, se nos dice que en los días de su vida terrenal, Jesús presentó peticiones específicas y súplicas urgentes por lo que necesitaba, con clamores y lágrimas fervientes, al que siempre podía salvarlo de la muerte. Y fue escuchado por su sumisión a Dios, su impecabilidad y su inquebrantable determinación de hacer la voluntad del Padre. Sabemos que Dios siempre escucha las oraciones de su Hijo. Dice que Jesús fue escuchado por su reverente sumisión. Como hemos mostrado, esta presentación reverente se refiere al momento en que Jesús oró en el huerto de Getsemaní. La descripción de lo ocurrido en aquella ocasión es un ejemplo de ello. Por tanto, la sumisión reverente consiste en decir al Padre: no como yo quiero, sino como tú quieres que se haga tu voluntad. Consiste en renunciar a la propia voluntad y aceptar la voluntad de Dios. Jesús nos dio una oración para usar como modelo. Por supuesto, es lo que llamamos el Padre Nuestro. En esa oración incluyó este principio. Nos enseñó a orar: venga tu reino, hágase tu voluntad, tanto en la tierra como en el cielo. Cuando te acercas a Dios, necesitas decir: hágase tu voluntad. Esas simples palabras significan que cuando mi voluntad no está alineada con la tuya, la dejo a un lado. Estás diciendo que cuando nuestras dos voluntades chocan, dejo que la tuya prevalezca. Segundo, estar genuinamente dedicado a Dios. La dedicación habla de un compromiso del corazón que no se deshace ni se desanima fácilmente. Según Crónicas capítulo 15, versículos 14 y 15, además,
juraron al Señor a gran voz, con trompetas de alegría y con bocinas. Todos ayudaron y se regocijaron por el juramento, porque lo habían jurado con todo su corazón y lo habían buscado con fervor. Y Dios los recompensó dándoles descanso por todos lados. Es fundamental observar que obtuvieron descanso después de una dedicación genuina a Dios. De la misma manera, podemos encontrar verdadero descanso cuando elegimos ser verdaderamente devotos de Dios. Cuando somos verdaderamente devotos de Dios, naturalmente disfrutamos de su protección, y este compromiso incondicional le agrada a Él. Cuando somos verdaderamente devotos, es natural llevar su presencia y, por lo tanto, ser testigos de sus manifestaciones naturales. La verdad es que algunas personas que son llamadas por el nombre de Dios, porque frecuentemente están en su casa, tienen corazones muy alejados del Dios vivo. Debemos ser sacrificados en nuestro caminar y trabajar con Dios. La mayordomía para Dios requiere un cierto nivel de sacrificio, ya que la obediencia a veces puede ser inconveniente para nuestra carne. Si bien es necesario que caminemos en las bendiciones de Dios, a lo largo del camino el sacrificio generalmente involucra nuestro tiempo, habilidad, energía y recursos para ver avanzar el reino de Dios en la tierra. Me viene a la mente Daniel cuando hablamos de este tipo de sacrificio. Abandonó su cómoda posición como uno de los principales consejeros del rey y arriesgó su vida solo para permanecer devoto de Dios en oración. Desafió la orden del rey porque estaba dispuesto a sacrificar todo por el placer del rey al que servía. Abraham también sabía lo que era servir a Dios con sacrificio. Oremos. Padre, estoy agradecido por cada privilegio que me has dado. Gracias por las oportunidades de buscar el avance de tu reino. En el nombre de Jesús pido la gracia de serviros aceptablemente, con alegría, dedicación y compromiso. Amén.